antes de más, muchas gracias por la invitación y es siempre un placer poder compartir con los colegas un poco de mi trabajo, lo que estamos haciendo también en Lisboa. Un saludo muy, muy especial para todos los colegas de España, Portugal y también de los países del otro lado del charco. Espero que todos tengan muy bien y con salud. Y muchas gracias por se apuntaren para podermos discutir un poco que nos apasiona a todos. Bueno, esta tarde vamos a tratar un tema muy interesante, como es el de los nuevos desafíos en el tratamiento de la tartamudez. Sabemos, Gonzalo, que eres un referente internacional en este tema y queremos que nos cuentes las últimas novedades. Y bueno, yo me he preparado unas cuantas preguntas. Y bueno, decir también a todos los asistentes que también podéis hacer lo mismo, podéis trasladar preguntas a través del chat y yo se las iré leyendo a Gonzalo. Si te parece, Gonzalo, vamos a empezar hablando de las causas. Sabemos que bueno, hay mucha investigación acerca de las causas de la tartamudez, pero cuéntanos, ¿cuáles son los últimos avances en esta área? Muy bien, me parece una ótima pregunta para empezar. Yo voy a compartir algunas imágenes, algunas diapositivas que nos pueden ayudar un poco a refletir y a hacer el raciocinio. Y alguna pregunta que quieran colocar por el chat, por favor, pueden colocar que vamos contestando. Yo voy a empezar por hablar, la verdad, en los últimos años, yo diría que en los La últimos prueba cinco, tenía los una últimos 5 pregunta sorpresa. Por favor, audios cerrados. Sois muchos, no puedo cerraros a todos. Por favor. En los últimos 5 años, la investigación ha avanzado muchísimo. La verdad, se ha hecho más investigación probablemente que todos los años anteriores. Y antes de empezarmos exactamente por las causas, me gusta mucho de empezar por como una casi nueva definición de tartamudez, porque la definición está cambiando muchísimo, porque una gran dificultad, no solamente para los logopedas, fonodiólogos, pero también para otros profesionales, es comprender exactamente, porque voy solamente a cortar el sonido. ¿Me escuchas bien, Noelia? Sí, ¿Sigo en la cabeza? Ok, bien. Yo voy a cortar el sonido, voy avanzando y después vuelvo a colocar. Porque yo tengo cambios de procesamiento auditivo y si tengo sonido no consigo hablar. Entonces comentaba que en los últimos años se ha debatido mucho la definición de tartamudez. Y ese es un primer concepto que yo pienso que inclusive para muchos profesionales que no es muy claro. Entonces nuestro colega Scott Yaros ha hecho un estudio que es la definición de tartamudez por parte de las personas que tartamudean. O sea, cuando nosotros hablamos sobre tartamudez, es una ruptura en la fluidez del habla, en forma de repeticiones, bloqueos, prolongaciones. Esto es la perspectiva del interlocutor, de nosotros que estamos mirando. Entonces se explora mucho la perspectiva personal de la propia persona y comprender que es mucho más do que la ruptura, do que la disfluencia. En algunos países como en Argentina, por ejemplo, que se habla, en vez de tartamudez, se habla de disfluencia, que yo personalmente no estoy de acuerdo, y porque es mucho más do que tener una disfluencia. Entonces, Scott Yaros ha recogido testimonios de personas que tartamudean en este estudio, más de 450, que es un número bastante significativo, y se habla mucho de pérdida de control o la sensación de pérdida de control, el sentimiento de se quedar atascado. Es un poco de una persona que está caminando sobre el hielo y pierde el equilibrio. Esto significa, por ejemplo, en caso de los niños, que sabe muy bien lo que quiere decir, pero el comando motor no le está saliendo. Y esto es importante porque si tengo una sensación asociada, no es solamente estar perdiendo el equilibrio, estar sintiendo o que voy a perder o que estoy perdiendo el equilibrio. Y entonces, lo mismo autores, la verdad, exploran un poco que no es tanto disfluencia, tartamudez, pero es una experiencia. Tartamudear es una experiencia. O sea, a algo que está pasando en el cerebro que procesa la habla de una forma distinta. Y otra cosa muy interesante también es, y eso es único, no hay otro trastorno del habla o del lenguaje con las características de la tartamudez, porque es muy variable.
no es solamente un trastorno del habla, es cuando utilizamos la habla para comunicar y entonces sabemos que hay algo que pasa a nivel del cerebro, del procesamiento, y que después la persona tiene esta sensación de pérdida de control o quedarse atascado, que sería el síntoma primario. Y después hay un conjunto de reacciones que algunas son observables, que pueden ser los bloqueos, prolongaciones, repeticiones, tensión física en la faz, en el cuerpo, pero también hay otras que nosotros no conseguimos observar, que es exactamente la parte interna y que tiene también cómo la persona está pensando, cómo se está sintiendo. Y lo gran tema ha de ser siempre el impacto negativo en la vida de la persona o la limitación funcional que puede tornar más difícil de hablar, comunicar, participar, relacionar, socializar, y todo esto hace parte de la experiencia. Claro que esto depende mucho del entorno, inclusive de la sociedad. Por ejemplo, tartamudear en una sociedad que tiene más conocimiento sobre tartamudez no es lo mismo de que tartamudear en una sociedad que no tiene ningún conocimiento sobre la tartamudez y que tiene un estigma muy elevado. Entonces, cada vez más los logopedas, fonoaudiólogos, han salido del paradigma de la disfluencia y estamos cada vez más en el paradigma de la experiencia y comprender un poco mejor este trastorno. Con todo, había muchos mitos, inclusive por parte de nosotros, logopedas, fonoaudiólogos. Uno de ellos era la cuestión de la ansiedad, que los niños tartamudeaban porque tenían más ansiedad do que niños que no tartamudeaban. Y fue muy interesante que mi colega Mónica Rocha, de Lisboa, ha encontrado en su estudio de doctorado, tal como otros estudios que habían mirado lo mismo, que cuando comparamos niños que tartamudean con niños que no tartamudean, en su caso ya eran niños en edad escolar, los niveles de ansiedad eran muy similares, o sea, la ansiedad no era la causa de la tartamudez. Con todo, sabemos que la ansiedad puede aumentar la frecuencia de tartamudez y también sabemos que los adultos que tartamudean en cuanto grupo tienen mayor probabilidad de tener un trastorno de ansiedad o otro trastorno de salud mental cuando comparado con adultos que no tartamudean. Entonces, esto significa que la tartamudez sí puede, mediante la experiencia, se transformar un problema de ansiedad, de nerviosismo o un trastorno de salud mental, y eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero ¿qué han encontrado que es distinto o es importante para el pronóstico, para la terapia? A nivel de funciones ejecutivas, se han encontrado diferencias entre niños que tartamudean y niños que no tartamudean, y también a nivel del temperamento de niños que la tartamudez va a persistir cuando comparado con niños que recuperan. Entonces, estos estudios, en este momento están saliendo muchos estudios sobre este tema, no solamente para diagnosticar, pero también con cómo orientar las familias, cómo orientar la intervención para cubrir estos puntos. Ainda sobre esto, estudios también muy recientes que yo pienso que son muy interesantes, de izquierda, se ha mirado que niños que tartamudean, una porcentaje muy elevada, tiene un score muy elevado en pruebas de atención, en pruebas para diagnóstico de trastorno de hiperactividad y déficit atencional. O sea, no significa que tengan el diagnóstico, pero tienen muchas características. Tiene muchos cambios de atención y otras funciones ejecutivas. Y el segundo estudio, acá a la derecha, que es algo súper importante para nosotros, que muestra que hay muchos niños que tartamudean que tienen otra comorbilidad de algún trastorno de desarrollo, sea de funciones ejecutivas, de atención, sea de espectro de autismo, sea de otros trastornos, y esto va a influenciar el pronóstico. Entonces, si estoy evaluando un niño y sé este niño, para além de tartamudez, tiene otro diagnóstico de otra área de desarrollo, es un niño que tiene peor pronóstico. En este estudio, por ejemplo, ellos han encontrado, creo yo, que era algo como alrededor de 60% de los niños que tartamudeaban tenían un o más comorbilidades, y este es un número muy significativo. Y es natural que esto pase porque estudios de otros trastornos de desarrollo muestran que cuando hay un diagnóstico o un cambio, es muy común tener otros.
porque el cerebro funciona como un todo. Y si hay algo que está con un desarrollo atípico, es muy natural que otros problemas puedan surgir asociados. Entonces, esto también, cada vez más a nivel del pronóstico, nos ha llamado mucho la atención. Y este estudio y otros también nos demuestran que cuanto mayor comorbilidad de trastornos existen, mayor posibilidad en largo termo de un trastorno de salud mental. Entonces, cada vez más tenemos esta visión sistémica y longitudinal al nivel de los niños y comprender mejor lo que tenemos que intervenir. Otro campo también muy interesante que está con muchos pasos nuevos es la genética. En este momento están identificados 5 genes asociados a la tartamudez, pero lo más interesante es que empiezan a mirar que si es una tartamudez que tiene determinado tipo de genes, el pronóstico es peor. O sea, caminamos para una subdivisión de tipos de tartamudez basados en la etiología. Es como biomarcadores para comprender un poco el pronóstico de cada uno. Y cada vez más también estamos comprendiendo mejor cómo funciona la relación entre el gene que tiene una mutación y el desarrollo del cerebro. De qué forma estos genes afectan el desarrollo del cerebro de los niños. Ya sabemos, pero nunca es de más repetir, que uno de los que se ha encontrado en los estudios son los cambios en la sustancia blanca en regiones importantes para la conexión en la producción del lenguaje y habla. O sea, imaginando que esta sustancia blanca, estos fascículos, hacen la conexión entre las regiones del cerebro, tienen que transportar, conducir el señal. Lo que habíamos mirado es que tenemos cambios a nivel de la mielina. No es una lesión, es una inmaturidad, es una lentificación de desarrollo de mielina en regiones importantes para el procesamiento del lenguaje y habla. Y eso es muy importante porque a medida que la mielina se torna más densa, los niños van produciendo lenguaje más compleja también. Y lo que se ha mirado fue que los niños que recuperan de la tartamudez, su velocidad de desarrollo de mielina acompaña también, o sea, sigue siempre aumentando. ¿Qué significa esto de forma clínica? Este gráfico nos ayuda a comprender. Cuando estamos en la entrevista clínica con la familia y preguntamos, desde que ha empezado a tartamudear, ¿su tartamudez aparece, desaparece o se está manteniendo constante? Entonces, cuando nos dicen, no, ha empezado a tartamudear y sigue siempre tartamudeando, ahora está peor, puede estar dentro del grupo que tiene gran probabilidad de persistir, porque significa que la mielina no se está desarrollando a la velocidad adecuada y entonces la velocidad está bajando. Pero si nos comentan que es un niño que la tartamudez aparece, desaparece, aparece y desaparece, ya puede ser un niño con gran probabilidad de recuperar, porque significa que la mielina, la velocidad de desarrollo está acompañando el desarrollo de la lenguaje. Y entonces pasa mucho como está tartamudeando, la velocidad del desarrollo de la sustancia blanca va aumentando, la tartamudez desaparece, después vuelve a tener un pico de desarrollo del lenguaje y una vez más, aquí los fascículos no consiguen soportar, digamos así, esta complejidad lingüística y la tartamudez vuelve a aparecer. Y después se desaparece de nuevo, significa que siguen desarrollándose a nivel de la densidad de la mielina. Entonces sería un caso de mejor pronóstico. ¿Y por qué esto es importante? Y una área también muy interesante, y yo recomiendo muchísimo este paper de 2020, que es una revisión sistemática de literatura de Xuan Shang y de Frank Gunther, y que hablan de un circuito muy importante para la habla que se llama el circuito córtico, en inglés para mí es más fácil, Cortical Basal Ganglia Thalamocortical Loop, que es el circuito cortical de ganglios de la base y del tálamo, y este es el circuito de la habla. Entonces, es un poco así como se lee el gráfico a la derecha. Tenemos la habla impresa siempre en las estructuras corticales, envolviendo el contexto cognitivo, sensorial y motor,
que se conectan entre ellos y puede haber problemas en la sustancia blanca que los conecta. Después, el sinal tiene que bajar para estructuras subcorticales, que son los ganglios basales. Perdón, que está cambiando mi slide. Por una región muy importante, y iremos a hablar más sobre ella, que se llama striatum, que hay en los ganglios basales. Y tenemos problemas de ligación del córtex a las áreas subcorticales, ¿ok? Los ganglios basales son como el maestro del cerebro que va a dar la coordinación para todo el movimiento motor para la habla, y el sinal pasa para el tálamo, vuelve al córtex para iniciar el sinal para la habla. Y donde está ajojo es donde podemos tener distintos problemas de conexión del sinal que provoca una interrupción temporal de la fluidez, que es un poco lo que miramos con la persona tartamudea. Y esto fue un poco la síntesis que la profesora Xuan Shang en el Congreso Iberoamericano en Cusco ha explorado con nosotros, exactamente de acá en la derecha tenemos ajojo, los problemas entre la área auditiva y el área motora, problemas de conexión, una por reducción de la densidad de la sustancia blanca, y acá entre el córtex y los ganglios basales, lo mismo problema de la sustancia blanca. Pero otras regiones de interés han surgido en la investigación, y a poco os hablaba del striatum, que también se llama nucleus accumbens, y que tiene dos particularidades. Uno, ya miramos que personas que tartamudean tienen cambios estructurales a este nivel, y dos, es una región muy importante para la habla porque es la interfaz entre la cognición y la parte motora. Por eso es que cuando yo decía que tartamudez es cuando utilizamos la habla para comunicar, porque la cognición está envolvida, claro, en la comunicación. No es solamente movimiento de las estructuras orofaciales para hablar, es la parte cognitiva también, y algo que se llama la motivación para el movimiento motor. Esta región es de mucho interés por cuenta que se piensa que los pensamientos de la persona lo pueden influenciar, y también porque ya sabemos que las personas que tartamudean, la dopamina tiene niveles muy elevados, y entonces en términos de investigación de medicación para la tartamudez es también una región de interés. Entonces, para poder tenerlo muy visual, perdón que mis diapositivas están con vida propia, tenemos ganglios basales, una región muy central del cerebro, se tiene aquí. Tenemos amígdala, que es una región de interés también para la parte de la emoción, de la experiencia, y después tenemos en verde el córtex prefrontal, que está toda la racionalidad, todo el pensamiento, y ya sabemos que los niños desarrollan el córtex prefrontal de una forma más lenta, al contrario de la amígdala, que ya está desarrollada desde muy chicos con una sensación, una emoción muy fuerte. ¿Por qué que esto es importante para terapia? Es muy importante tener este conocimiento porque, por un lado, el niño empieza a experimentar momentos de tartamudez, puede sentir algo, si su entorno le da refuerzos negativos, puede sentir algo muy negativo sobre tartamudear. Su capacidad de racional es muy baja, de saber que su mamá le está pidiendo para hablar despacio o para respirar porque le quiere ayudar. O no es porque no le gusta la tartamudez o porque no acepta la tartamudez, pero sí porque le quiere ayudar, y el niño no tiene capacidad de comprender. Entonces, cada vez más, la terapia con niños pasa por cómo podemos manejar esta reactividad, este miedo de tartamudez y de tartamudear. Y ese es algo que nosotros tenemos que abordar en terapia. Esta es la investigación que muestra que la amígdala tiene una interferencia muy fuerte en la tartamudez. Esto hablamos mucho cuando hablamos sobre terapia, porque nuestras estrategias, nunca se olviden, es para cambiar la forma como el cerebro está funcionando. Y entonces es el gran desafío, lo día de hoy, es integrar la investigación y colocarla en una mirada sistémica, porque en este momento sabemos que se están desarrollando medicamentos, medicación para la tartamudez, y yo estoy personalmente envolvido con algunos grupos que le están trabajando. Estoy trabajando con una farmacéutica de Estados Unidos
que va a avanzar para ensayos clínicos, y esto va mucho alrededor de un paper muy reciente que no lo ha introducido acá, pero voy a compartir con vosotros para que lo puedan. Él está en Open Time Free Access, está gratuito, lo pueden descargar si quieren, y es un paper muy interesante porque hace la conexión de que yo hablaba entre la genética, el cerebro y la propia terapia, en este caso de medicación. Entonces es un paper que ha mirado la utilización de risperidona en el funcionamiento cerebral de personas que tartamudean. Y en esta investigación, Dr. Maguire y Dr. Shahriar Sheikh Bahai, que es una persona que está muy dentro de la investigación genética de tartamudez, Dr. Shahriar trabaja en el Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud, es un instituto nacional que tiene un laboratorio para la tartamudez. Entonces, ellos han encontrado que en personas que tartamudean hay un problema en algo que se llama, no sé cómo se dice en español, pero pienso que es como astrócitos, ¿ok? Y los astrócitos, hay un problema de metabolismo de los astrócitos en el striatum. Los astrócitos están relacionados también con la dopamina y los astrócitos están relacionados con el desarrollo de la sustancia blanca. Entonces, como las piezas del puzzle se están encaixando, estamos comprendiendo por qué hay cambios de sustancia blanca en los niños, porque aparentemente hay un problema a nivel de los astrócitos. Entonces, es muy interesante de acompañar esta investigación actualmente, porque seguro que muy pronto vamos a tener unas ideas mucho más concretas sobre el trabajo del logopeda en conjunto con el médico, neurólogo o psiquiatra y con la psicología también. Nos lanzan una pregunta desde el chat y nos dicen que si en aquellos pacientes que tienen agenesia del cuerpo calloso tienen más probabilidad de tartamudear, Gonzalo. ¿Los pacientes que tenía aquí, disculpa? Agenesia del cuerpo calloso. Sí, fue Diana, ¿no? Hola Diana, ¿cómo estás? Diana, el último paper que yo he mostrado de los astrócitos es exactamente en el cuerpo caloso que hay un cambio. Entonces, el cuerpo caloso claramente es una región de interés para la fluidez y yo pienso que cualquier alteración, cualquier cambio a nivel del cuerpo caloso puede tener como consecuencia tartamudear. Muy bien, o sea que sí que hay una mayor probabilidad. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cuál es la mejor manera de evaluar la tartamudez? Mira, esto claro, depende mucho si es un niño, si es un adulto, pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y hablando un poco sobre, quizás hablando un poco sobre un proyecto que estoy trabajando también. Hay varios grupos que están intentando implementar tecnología para la evaluación de la tartamudez, porque nuestra evaluación tiene muchas fragilidades. Vamos a imaginar, ¿cuál es la principal característica de la tartamudez? Es su variabilidad. Entonces, cuando el paciente viene a nuestra consulta y nosotros hacemos una recoja de muestra del habla, ella solamente significa que dentro de este momento esto ha sido su tartamudez. Pero no sabemos cómo es en la escuela del niño, en otros contextos, y esta es una gran limitación de la evaluación. Entonces, por un lado, hay grupos, y yo estoy trabajando con Google. Google tiene un departamento de salud que tiene varios proyectos para el área de la logopedia, muy interesantes, sobre todo dentro de las neurológicas, de las neurogénicas. Tiene muchos proyectos de comunicación aumentativa y en este momento ellos han creado un grupo de trabajo para la tartamudez que yo estoy haciendo parte. ¿Y cuál es la idea? La idea es poder recoger varias muestras del habla a lo largo de la semana y mirar un poco cuál sería la media de la tartamudez de la persona, porque la frecuencia varía muchísimo. Pero en cuanto no tenemos esto, ¿qué podremos hacer? Yo pienso que tenemos que tener en cuenta dos parámetros esenciales. Abrir acá más algo que nos puede ayudar a responder. Lo primero es, como yo comentaba, pensar en la tartamudez como una experiencia, ¿no?
y eso ya veremos hablar más adelante. Pero yo pienso que tanto con niños como con adultos podemos utilizar lo que se llaman las escalas de autoevaluación. Por ejemplo, en este artículo, nuestros colegas de Australia dan la sugerencia que escalas de autoevaluación son más fidedignas, son más fiables do que la frecuencia de tartamudez, la porcentaje de sílabas tartamudeadas. Entonces, por ejemplo, es dar, si fuera un niño, dar a la familia como una escala que puede ser de 0 a 9, de 1 a 10, hay muchas, y todos los días la familia va a dar la clasificación de la tartamudez del niño, en que 0 es sin tartamudez, 9 es tartamudez severa. ¿Ok? Este es otra de 1 a 10, puede ser de 0 a 9, como acá, o de 1 a 10, como os estaba mostrando, pero esto nos va a dar a lo largo del tiempo cómo está variando la tartamudez del niño. Y esto es muy útil para comprender toda la variabilidad. Y esto nos permite comprender si el niño está mejorando, si su tartamudez está bajando, nos permite entender varias cosas. Esto se puede dar en hojas, se puede dar en tablas de Excel. Existen aplicativos que se puede dar a la familia que lo pueden clasificar de forma diaria y después compartir con nosotros. Entonces, estas escalas de severidad son muy útiles. Por ejemplo, si estoy trabajando con un adulto y yo no quiero, y vamos a imaginar que es un adulto que tiene muchos pensamientos obsesivos y que no lo quiero demasiado obsesivo con su fluidez, yo puedo dar como una escala similar, pero de satisfacción con la comunicación. Una vez más, de 1 a 9 o de 1 a 10, lo que sea, y me va a clasificar cómo se siente con su comunicación de una forma general. Esto nos están dados muy buenos, muy interesantes para trabajar en terapia, que deben ser complementados, claro, con nuestra evaluación más formal. Pero nunca se olviden que tenemos que evaluar la experiencia. Entonces, una vez más, no solamente a través de entrevista clínica, pero también a través de escalas de anticipación. Si es una persona que tiene mucha anticipación, tenemos escalas de pensamientos negativos para mirar si es una persona que tiene pensamientos negativos obsesivos y que puede necesitar de psicología. Tenemos OASES. Entonces, mi consejo es dar distintas escalas porque cuando pensamos en tartamudez, y compartiendo este pequeño video que está entrecortado porque él es un poco mayor, pero yo lo he entrecortado, tenemos que pensar tartamudez de esta forma. Este es un caso de un adulto, pero se aplica a un niño. Yo voy a colocar en play, pienso que tiene audio. Creo que no se escucha, Gonzalo. No sé si el resto escucha. Y no está hablando. Ah. Y es exactamente eso, es un momento de tartamudez, no es solamente en el momento de la disfluencia, es lo que la persona está pensando antes, toda la anticipación, toda la narrativa que tiene, porque eso va a alterar su fisiología, su respiración, su batimiento cardíaco, su interocepción. Interocepción, tal como nosotros tenemos la propriocepción, que se habla mucho en la motricidad orofacial, la interocepción es la percepción temporal interna, que cambia mucho de persona para persona y sobre todo sobre estados emotivos. Entonces es el antes, es el durante y es el después. Y esto es un poco que tenemos que tener en cuenta en nuestra evaluación
la persona, el entorno, en caso de los niños, la familia, y por eso que es un desafío tan grande evaluar. La verdad que sí, importante. Cuéntanos un poquito, Gonzalo, acerca de las principales metodologías de tratamiento en niños que tartamudean. Ese es un gran tema y esto ha sido, es muy interesante porque nosotros en nuestros cursos, la percepción que tenemos es que muchos colegas están muy familiarizados con colocar a los niños a hablar lento. O sea, es hablar suave y las pausas y suavizar, inicios suaves y esto. Y la verdad, la terapia es mucho más que eso y es muy importante los profesionales conocer distintas metodologías de intervención porque hay más do que una y yo lo miro mucho como una maleta de herramientas. Conocer cada una de ellas, evaluar el niño que tengo, la familia que tengo y adecuar cada una de estas metodologías a los niños. Yo he traído aquí unos slides que nos pueden ayudar en esta reflexión también. Vamos a mirarlo. ¿Dónde está? Perdón, un segundito. Ok, esto ya habíamos lo mirado. Abrir lo siguiente. Ya está. Compartir ahora con vosotros. Entonces, hablando de niños, tenemos que tener bien presente nuestros objetivos. Lo primero de todo, claro, es manejar las expectativas de la familia. Ese es lo esencial. Muchas veces los profesionales tienen miedo de decir a la familia que la tartamudez puede no desaparecer. Y hablando de intervención temprana, yo digo siempre a los padres que no hay ninguna forma clínica de saber si tu hijo va a dejar de tartamudear. Pero nosotros, lo paradigma no es fluidez sí o no. El paradigma es, tu hijo puede tartamudear, puede poder ser un niño muy feliz, un niño con momentos de tartamudez muy fáciles, sin tensión física, sin pensamientos poco saludables, sin emociones negativas asociadas. Puede ser un niño que tartamudea y no tiene ningún problema, es una característica y puede ser muy feliz mismo tartamudeando. Y nosotros exploramos mucho este concepto con los padres porque algo esencial en terapia es estimular la empatía de la madre y del padre sobre el niño que tartamudea. Queremos que el padre y la madre comprenda perfectamente lo que el niño está experimentando. Y acá se coloca un gran desafío que yo quiero colocar a vosotros también, con que yo durante mucho tiempo he refletido mucho sobre esto, que era cuando trabajaba con niños de 4 o 5 años y que el objetivo era que la tartamudez desapareciese, y al inicio yo lo que había aprendido era casi como tratar los momentos de tartamudez como si fuese mejor. O sea, yo tenía mi terapia, la idea era que el niño no tartamudease, cuando tartamudeaba mi objetivo estaba fallando porque el niño estaba tartamudeando. Con el tiempo y con reflexiones, hablando con personas que tartamudean, refletiendo sobre el tema, yo comprendí que hay un riesgo muy grande que es, si estás trabajando con un niño de 4 años, vamos a imaginar, hasta los 6, 7, la tartamudez no desapareció, sigue tartamudeando, pero está muy leve, ¿cómo vas a decir a este niño que tartamudear no pasa nada, que está bien, que es aceptable? Porque durante 3 años estabas diciendo que tenía que desaparecer. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos una gran responsabilidad junto de los niños y de las familias, y sí, nuestro objetivo es aumentar la fluidez, pero más do que eso, nuestro objetivo es promover una actitud comunicativa saludable, promover que el niño tenga buenas competencias comunicativas y que los momentos de tartamudez se no desaparecieran, que sean muy fáciles, muy leves. Entonces, esto los grandes objetivos, no es solamente tartamudear sí o no. Hay muchas formas de intervención. Estas son 5 metodologías que yo os he traído para que sepan que existen. Tenemos el LeadCamp, que es muy conocido, que yo personalmente no lo utilizo.
tenemos una metodología, el ITCAM es de Australia, tenemos Restart DCM, que es de Holanda, que es basado en la teoría de capacidades y demandas. Tenemos el Pauling Parent-Child Interaction, que se llama PCI, que es una terapia basada en la interacción madre-hijo o padre-hijo, que es una terapia estructurada. Tenemos una metodología que viene de Alemania y de Bélgica, que se llama MiniKids. MiniKids es modificación de la tartamudez para niños muy chicos. Y tenemos acá traído el libro de Scott Yaros, que es un abordaje también integrada, un enfoque integral junto de niños. Nosotros en mi centro nos basamos sobre todo en MiniKids, utilizamos mucho MiniKids, bases de PCI, utilizamos cosas de Restart y claro también de Scott, pero MiniKids es un tipo de terapia que tienes que tener mucho treino en modificación de la tartamudez, tienes que estar muy cómodo y muy confortable porque es terapia directa junto del niño para cambiar la forma como está tartamudeando. Esto es un poco el esquema de intervención de profesor Scott Yaros, o sea, nos organiza sobre cómo debemos intervenir, terapia centrada en la familia, en que trabajamos la modificación del entorno, del estilo comunicativo, y eso nosotros lo trabajamos con las familias a través de terapia indirecta para lo introducir, dependiendo mucho de los factores de pronóstico del niño, y también, claro, la aceptación y comprensión de la tartamudez de la familia y del niño, haciendo mucha educación sobre el tema y haciendo lo que se llama desensibilización. Y después, cuando es necesario de terapia directa, trabajamos directamente al aula del niño, trabajamos su fluidez, trabajamos su tartamudez, sus competencias comunicativas y si for necesario otro tipo de trastornos que pueden estar presentes como del lenguaje y del habla. Este es un poco el MiniKids. El MiniKids es distinto de niños de 2 a 4 años y de los 4 a los 6. La gran diferencia es que no se utiliza identificación con niños abajo de los 4 porque para ellos es un poco difícil de interiorizar este tipo de concepto, pero mismo con estos niños se hace desensibilización, se modifica y claro, se intenta generalizar. El niño sabe muy bien por qué viene la terapia. Hablar sobre tartamudez no es un tabú y se habla de tartamudez recurriendo a animalitos. Acá en este caso es Winnie the Pooh, significa los bloqueos, que está trabado con el pote de miel. Las serpientes son las prolongaciones y la jana son las repeticiones. Y nosotros trabajamos mucho con tartamudez voluntaria, con niños muy chicos, cambiando la tartamudez para momentos más cortos y sin tensión física, sin pensamientos negativos, sin emociones negativas, porque ya sabemos cómo exploramos de la neurofisiología que la emoción negativa, la experiencia negativa se transforma en evitación, se transforma en tensión, se transforma en actitudes comunicativas poco saludables. Entonces, este es un abordaje muy directa con el niño, pero lo profesional tiene que estar bien habilitado para hacerlo. Este es el gran desafío, es el entrenamiento de profesionales para aplicar en este tipo de terapia. Entonces, yo totalmente recomendaría que se estudiase muy bien estos 4 modelos de intervención porque nos ayudan mucho a tener éxito en el proceso terapéutico. Bien, nos has hablado sobre la intervención en niños, Gonzalo, pero ¿qué nos puedes decir acerca de la intervención con adolescentes y adultos que tartamudean? Yo pienso que los grandes desafíos con adolescentes y adultos es comprender qué experiencias han pasado y qué en su vida, cómo ha sido hasta el día de hoy. Es muy importante mirar la estructura de la terapia, tener estructura, saber exactamente lo que tiene que hacer. Es muy importante los adolescentes y adultos comprender el tipo de tareas que estamos haciendo, saber mucho sobre tartamudez y cada vez más mi experiencia que es la salud mental es un gran desafío para nosotros como audiólogos de trabajar en colaboración con los psicólogos. Nosotros en nuestra clínica tenemos mucha gente en psicología porque mucha gente tiene trastorno de ansiedad, fobia social, depresión, tenemos gente con ideación suicida y entonces a lo largo del tiempo yo personalmente estoy investigando, estudiando, comprendiendo cada vez más
toda esta componente de la experiencia de tartamudear que desarrolla o puede desarrollar este tipo de problemas y comprender cómo puedo trabajar en conjunto con un psicólogo o aplicar algunos principios de terapia cognitivo-conductual o otra a nuestro tipo de terapia. Pero hablando concretamente de la terapia fonoaudiológica, y compartiendo aquí un poco lo pensamiento que nosotros debemos tener, las técnicas se dividen mucho en dos grupos. No, espera, no es este. Dejar aquí lo anterior. Se dividen mucho en dos grupos, que son la modificación de la tartamudez y la modelaje de la fluidez. Yo pienso que se debe siempre, tirando algunas excepciones, empezar por modificación de la tartamudez. Porque la modificación de la tartamudez no aborda solamente la habla, aborda mucho de los miedos, de los deseos, de las ansiedades que las personas tienen sobre su habla. Acá este diapositivo. En cuanto que la modelaje de la fluidez, que es el fluency shaping, aborda solamente la parte de arriba del iceberg, tal como la modificación, pero las técnicas de modificación van más abajo y trabajan mucho también los pensamientos, los sentimientos, trabajan la base de las conductas secundarias, porque la base de las conductas secundarias de evitación y de escape están asociados al aprendizaje de estrategias poco saludables que no ayudan. Entonces, la modificación es ayudar al paciente a desaprender este tipo de estrategias de coping, de tensión, de fuerza, y crear otros caminos neuronales, reforzar otros caminos neuronales para una habla más fácil, sin esfuerzo y más efectiva. Entonces, yo pienso que lo mejor es juntar lo mejor de los dos mundos. Usar abordajes integradas que utilizan los dos tipos de intervención, pero lo que yo miro mucho, los terapeutas tienen muchas dudas sobre cómo aplicar técnicas de modificación, comprender la dificultad del paciente, comprender qué tipo de estrategias debe utilizar, comprender la jerarquía. Nosotros en nuestro curso, en nuestra capacitación de tartamudez, tenemos videos de terapeutas aplicando las técnicas para que las puedan conocer, para que las puedan comprender, y después en el live discutimos exactamente cómo se aplica, cómo se modifica, cuándo sabes que puedes avanzar en tu jerarquía, cuándo tienes que bajar en tu jerarquía. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que trabajar más habla, practicar más en nosotros propios, en la calle, con otras personas, y practicar entre colegas para aprender un poco más este tipo de estrategias. Sí, y bueno, a colación del curso que has mencionado, Gonzalo, ¿podrías contarnos un poquito acerca de la formación que va a dar comienzo el 1 de mayo del presente año? Sí, claro, vamos a hablar un poco sobre eso. Yo no sé si, Noelia, tienes ahí el programa para que pueda explorar un poco. Yo no lo tengo acá. Sí. Vale, un momentito y lo busco y lo comparto. En cuanto procuras del programa, quería solo comentar con los colegas algo que mi grupo está trabajando, que después quiero en un futuro muy próximo os voy a presentar. Estaba comentando con Noelia antes de vosotros entrar en que nuestro grupo ha ganado un financiamiento europeo para realidad virtual y tartamudez. Habíamos recibido un financiamiento para desarrollar un prototipo de evaluación para adultos. Esto significa que lo paciente viene a nuestra clínica, coloca las gafas de realidad virtual y lo vamos a colocar en escenarios reales, como una presentación, una entrevista de empleo, una reunión con otras personas. ¿Para qué sirve esto? Nosotros queremos mirar escenarios o situaciones que no conseguimos evaluar en la clínica, en que nuestro paciente nos comenta que es muy difícil, muy duro, pero nosotros no lo sabemos, solamente su comentario. Entonces estamos utilizando realidad virtual filmada en 3D y mirar exactamente el paciente cómo lo vaya a manejar dentro de la situación. Este es un paper también muy reciente sobre realidad virtual, en que ellos encontraron que adolescentes tenían el mismo nivel de ansiedad y de tartamudez en la situación real y en realidad virtual. En este tipo de realidad virtual, ellos han utilizado
realidad virtual con avatares. Nosotros no vamos a utilizar avatares, vamos a utilizar personas, vamos a filmar y va a estar en 3D. Y lo vamos también a hacer en español porque nuestras ganas es después desarrollar un software de terapia para que en consulta podamos también aplicar con nuestros pacientes. Entonces, muchas cosas interesantes están a camino y entusiasmantes para nosotros, para nuestro trabajo. ¿Has encontrado el programa? Sí, voy a compartir. A ver, Sí. aquí lo tengo. Vale, no sé, está cargando ahora, ¿verdad? ¿Está cargando? Sí. Yo estoy mirando aquí también algunas preguntas que estaban hablando sobre desensibilización y de aceptación. Hay muchas técnicas para hacerlo, hay muchas formas, depende mucho, en mi perspectiva, de la persona, de la cultura, de sus experiencias, pero todo esto da una charla interminable sobre cómo hacerlo. Pero no es posible hacerlo, es importante comprender que es cognitivo y afectivo y también engloba la habla. Entonces, empezar siempre por la cognición, empezar siempre por dar más información, por explorar algunos aspectos, pero es siempre muy adaptado a la familia. Nosotros en este curso que Noel está mostrando, exploramos mucho las cuestiones de desensibilización porque sabemos que los terapeutas tienen muchas dificultades. Entonces, hablando un poco sobre el programa, como pueden mirar, hay mucha gente, es mucha gente de mi clínica, porque mi idea fue, vos quiero comentar, nosotros a las lunes, todos lo inicio de la semana, lunes de mañana, nos reunimos los terapeutas de tartamudez y discutimos los casos clínicos más desafiantes que tenemos y siempre tiene que haber una presentación de un tema. O sea, hay un colega que va a investigar sobre el tema y nos presenta. Por ejemplo, esta última semana fue Katia Catita, que es una persona especializada en tartamudez y en trastornos del neurodesarrollo, que ha presentado sobre tartamudez y en español es TDAH, ¿no? Trastorno de hiperactividad. Ok. Entonces, Katia ha presentado todo sobre este tema, desde la etiología hasta la intervención. Y la próxima semana será otra colega que no está acá porque no habla español, que presentó sobre tartamudez y sueño. Todo lo que sabemos sobre tartamudez y sueño. Entonces, este curso es la experiencia de toda esta gente que dedica su vida al tema y al contrario de que es lo presencial, que esto siempre yo que voy y que hablo, es crear la oportunidad que yo tengo de escuchar mis colegas que hacen un trabajo increíble. Entonces organizamos este curso de una forma muy práctica. Habíamos realizado la primera edición y fue fenomenal el feedback, nos quedamos súper felices porque tiene clases grabadas, pero siempre muy dinámicas, y después tiene clases en vivo, que es nosotros esclareciendo las dudas de las clases grabadas y toda la parte práctica. Y más de mitad del curso es totalmente sobre intervención, porque sabemos que es siempre el tema que la gente quiere más, y aprofundamos mini kits, aprofundamos PCI, Restart, otras técnicas de intervención. Exploramos materiales, qué materiales se utiliza, sea presencial, sea en teleterapia. Nosotros, la última clase en vivo que hacemos en el curso anterior, estaba yo y Katia en nuestra clínica con los materiales, mostrando a la gente cómo los utilizamos desde nuestra clínica. Y entonces es por eso que tenemos un grupo tan largo de docentes dentro de este grupo. ¿Puedes bajar un poco, Noelia, para mirar un poco que teníamos más acá? Nosotros la forma como lo construimos fue, partimos de las preguntas que más terapeutas, logopedas, fonodiólogos nos colocan. Hay muchas preguntas que nos colocan, como bien estaban preguntando, ¿cómo haces desensibilización? ¿Qué tipo de programa terapéutico vas a escoger para cada niño? ¿Qué tipo de estrategia vas a utilizar? ¿Cómo se hace tartamudez voluntaria? ¿Cómo se hace quedarse en el momento? ¿Qué es un pull-out? O sea, partimos de las preguntas de los terapeutas y construimos lo contenido. Y yo ya he asistido
y yo estaba comentando con mis colegas, yo tengo horas y horas y millares de horas de estudio y de formación y qué lástima que en el inicio no me han dado una formación como esta que nos habíamos preparado, porque sería todo mucho más fácil. Y esto fue el gran objetivo, fue crear una formación que ayudase a la gente de una forma muy práctica que puedes implementar automáticamente en su práctica clínica. Porque para mí personalmente es muy frustrante de hacer una formación que no consigo utilizar en la práctica clínica. Entonces, la idea, la motivación para esta formación fue exactamente eso. La verdad que es un curso muy interesante, con grandes profesionales que no solo cuentan con muchísimos conocimientos, sino que además con muchísima experiencia, ¿no? Que eso es algo muy, muy valorado, ¿no? En nuestra profesión, el que podamos aprender de gente pues muy, muy experta, ¿no? En la materia que imparten, como va a ser este curso. Una de las preguntas que me hacen mucho, Gonzalo, es que aquellas personas que no pueden asistir a los directos, a las clases en vivo, si luego lo van a poder ver en diferido. Sí, todas las clases en vivo se quedan grabadas y también van para nuestra plataforma. La verdad hay algo importante que yo no he comentado y es importante. Los directos siempre se quedan grabados y se quedan en la plataforma que las personas los puedan mirar. Porque muchas veces no solamente que no puede asistir al directo, pero hay muchas personas que quieren volver a mirar algunas partes de la intervención para poder adaptar a lo que se está utilizando. El segundo es, durante todo el curso, nosotros creamos un grupo cerrado dentro del Facebook solamente para los participantes del curso, que vamos también esclareciendo algunas dudas que van surgiendo durante el curso y también compartiendo algunos artículos de interés durante el curso porque van siempre surgiendo cosas. Por ejemplo, nosotros estamos ahora trabajando en una plataforma de teleterapia específica para tartamudez. Estamos terminando y muy pronto seguramente que lo vamos a compartir para que otros profesionales la puedan utilizar. Entonces también es un local que vamos colocando todo lo que es la novedad dentro del tema. Y entonces sí, todo se queda registrado, la persona tiene 2 meses para poder hacer todo el curso, puede tomar su tiempo. Las clases grabadas son de 20 a 20 minutos para que también no sean muy cansativas y tenemos evaluaciones al final porque dentro del diploma que se da en el final se da la clasificación de la persona. Y entonces hay las preguntas para que se puedan avanzar durante el curso y esto se transforma como un juego por un lado y por otro lado te permite en tu diploma en el final tener la clasificación de esta capacitación también. Bueno, no me cabe la menor duda de que si la primera edición fue un éxito, esta también lo va a ser, Gonzalo. En lo que respecta a las inscripciones y, bueno, el tema de los pagos también me preguntáis mucho si pueden ser pagado a plazos. Desde Estire Formación os damos esa facilidad. Con el cupón Reserva 50 podéis pagar una parte ahora inicial a modo de reserva y posteriormente el importe restante. ¿Vale? No sé, Gonzalo, bueno, no sé si quieren lanzar alguna pregunta al respecto. A ver, dejo de compartir por aquí, que pueda ver el chat. Bueno, ya hay mucha gente que está deseando que empiece porque ya está apuntada. Bueno, hay otras compañeras que lo están recomendando, que ya han hecho la primera edición. Nos alegra saber que has quedado encantada. Bueno, Gonzalo, pues ya te hemos robado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con todos nosotros, por haber sido tan generoso y haber, pues eso, compartido siempre las últimas actualizaciones y novedades en lo que respecta a la tartamudez, que como bien sabemos, pues eres un gran referente y pues que siempre queremos estar ahí actualizados y gracias a ti y a tu equipo, pues puede ser una realidad. Así que una vez más, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Noelia, por la invitación. Para mí es siempre un gusto hablar y muchas gracias a los colegas que tiraron su tiempo también para estar acá con nosotros, colocando sus dudas.
Yo sé que hay siempre muchas dudas y hay siempre muchas ganas de contestar a toda la gente, pero infelizmente no es posible. Y espero me poder encontrar con algunos de vosotros en nuestra capacitación. Para mí está siendo pues, muy emocionante la primera edición, ha sido una verdad un éxito tremendo. Nosotros teníamos uh, mucha expectativa de cómo hacer y ha superado, una verdad, mi expectativa. Y en esta segunda edición hemos mejorado todo lo que sentimos que podríamos mejorar. Estamos muy entusiasmados por empezarla también, porque a pesar de son horas de clases, es como una experiencia conjunta que vamos durante estos 2 meses y que después sigue, porque después se transforma en una comunidad y que vamos compartiendo. Y espero también poder volver a España pronto de forma física, que es siempre un encanto. Y muchas gracias, Noelia, siempre por todo que has hecho en España, por la tartamudez y el contributo que das a todos los colegas de crear espacios de capacitación, de aprendizaje, de troca de experiencias. Y es siempre un gusto. ¿Eh? Gracias, Gonzalo. Gracias por tus palabras y te esperamos con los brazos abiertos. Eso. Gracias. Chao a todos. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.